Hay tradiciones que no solo se celebran, se rescatan. En Campo, en el corazón del Pirineo aragonés, un grupo de vecinos está devolviendo la vida a un carnaval que casi se pierde con el tiempo. Hoy vamos a descubrir una de las tradiciones más singulares de este lugar, la Mascarada Azul. Un carnaval lleno de símbolos, comida compartida y memoria colectiva. Pero antes de que empiece la mascarada, hay un ritual imprescindible: preparar los crespillos. Este dulce tradicional reúne cada año a las mujeres del pueblo, que mantienen viva una receta transmitida de generación en generación. Voy a explicar un poco cómo se hacen los crespillos típicos en Campo, ¿vale? Primero se coge una perola y se pone la harina, lo que se considere, 1 kilo, 2 kilos, lo que se considere para hacer, y se aprieta bien prieta la harina en la perola. Luego se tiene aparte preparado una olla con agua, anís y aceite, y para que hierva y se caliente un poquito. Luego eso, una vez que la harina está bien preta, se echa encima de la harina para escaldar la harina. Entonces se remueve todo muy bien hasta que esto se mezcle bien, y luego a continuación se mezclan los huevos con la masa y ya se hace toda una masa homogénea. Huevos con azúcar, efectivamente, es un postre dulce. Y luego la levadura, ¿vale? Y limón, y ralladura de limón para que le dé también un poquito de sabor, ¿vale? Y luego se pone aceite de girasol a hervir, se coge el crespillero típico, se pone la masa en el crespillero, se hunde en el aceite hasta que solo salta para arriba. Y entonces pues hay que estar pendiente de darle la vuelta para que no se queme. Y una vez que ya está dorado por ambos lados, ya el crespillo está hecho. Aquí no solo se cocina, también comparten historias, recuerdos y el espíritu de una fiesta que pertenece a todo el pueblo. Aquí me encuentro con Feliciano, que ha tenido la gentileza de recibirme porque me ha llamado tanto la atención. Mira, te cuento, tú me has pasado el vídeo sobre más o menos lo que sucede aquí en Carnaval. Yo he subido ese vídeo a historias de Instagram y yo pensé que era solo yo la que no conocía esa tradición, pero me ha sorprendido que el 75% de la gente que ha respondido, y fueron muchos, no conocen esta tradición tan linda, tan especial que hay aquí en Campo para Carnaval, que tiene que ver con el azul, y quiero que tú me lo cuentes. Bueno, primero preséntate. Bueno, soy Feliciano de la Comisión de Carnaval de Campo. En realidad, son mayordomos, puedo charlar en Rigorza, ¿no? Yo no te voy a entender mucho, pero mucho, pero sí, pero a la gente le hace ilusión, sí. En Carnaval, mayordomos que eligen cada año, la comisión saliente elige a los mayordomos del año siguiente, y este año pues están 7 u 8 y hemos comprometido a recuperar una miqueta lo que lleve la mascarada, que eso se ha hecho nosotros desde críos, le he visto siempre. Llegué con azulete de clarear la ropa, azulete para blanquearla. Se untan las mans y se mascara normalmente van los zagals a las zagalas, mozos a mozas, pero también entre todos nos mascaran. A ver, todos. Varias cositas. Me has dicho mayordomo. Mayordomo vendría a ser como el representante organizador. ¿Cuál es la función del mayordomo? Sí, el nombre de mayordomo, pues en casi todas las fiestas por aquí por el Pirineo ya hay mayordomos, que sería pues, simplemente representantes. Tienen
como un cierto aire de autoridad de cara a la fiesta del carnaval, ¿no? Bien. Organizarla y demás. Bien. Sería mayordomos, entonces. ¿Y cuántos mayordomos hay, por ejemplo, que se han encargado este Mayordomos año? y mayordomas. Ajá. Porque Sí. hay mujeres y hombres. Y este año estamos, me parece que son 8. Siempre falla alguno, porque ahora Bien. problemas que El están trabajo fuera, y lo que tal, sea, sí. claro. Entonces tú me decías que desde que tú eras niño, o sea, tú eres de aquí de Campo, Sí, de toda la vida. toda la vida. Y de niño tú estabas acostumbrado que para carnaval se hacía la mascarada. Sí. Sí. Era como normal para ti. Sí, ya de críos, claro, estas tradiciones pues las llegaba a carnaval, pero llegaba una semana antes de carnaval y ya empezaban a mascarar nosotros en la escuela. Nosotros teníamos unos paquetes de los polvos de azulete escondidos fuera de la escuela y en cuanto salían los primeros, mascaramos las mans y esperar las zagalas que venían, salían y las mascaraban. Alguien se enojaba, ¿no? A veces. Y alguna vez se enojaba. Y son los críos los que más. Pero después ya, cuando llegaba el martes de carnaval, salían las mujeres mayores, los hombres. Y bueno, o sea, nosotros hemos visto correr. Si tú sales a la calle, corres el riesgo de que te pinten de azul. Sí. En los días de carnaval. Eso es. Ahora ya se ha circunscrito a un día solo, ¿no? Solo se fa un día. Claro. Pero antes se van más días y pues ibas a correr a las mujeres por la calle en restina a los hombres se subían por los balcones para esconderse, entraban por las casas, incluso a veces por las ventanas para llegar arriba a la cocina donde estaba la mujer, a lo mejor y la mascaraban, o al hombre, o sea, tanto unos como otros se mascaraban. En Argentina, como así tenemos mucho calor para carnaval, la costumbre cuando yo era pequeña, eso se fue perdiendo, es tirar agua. Y las bombuchas, ¿no? Los globos pequeñitos con agua, así que se me hace que es algo parecido, porque también era la gracia, ¿no? Estar escondido y cuando viene alguien tomarlo por sorpresa y tirarle el agua. Pero bueno, como te digo, siempre hay alguien que por ahí justo va a trabajar, no quería que lo mojen y terminaba mojado. Bueno, me contabas también el otro día que lo de azulete no fue toda la vida así, sino que es como que es una reversión de una tradición más antigua. Lo que contan y es que vamos a tocar la campana. Sí. Que antiguamente en carnaval el fan tiene su origen, dicen incluso en fiestas precristianas, tradiciones precristianas, que tenían culto al sol y entonces cuando llegaba la Navidad, que entonces no era Navidad, se va a cristianizar, era el solsticio de invierno, que feban una fogata para quemar el mal año que había pasado, para calentar el año nuevo, ¿no? Como un acto litúrgico o ritual sobre el nuevo año, el sol que vuelve a subir, ¿no? Y entonces lo que hacían era guardar la tronca de Navidad. Buena. La tronca de Navidad la guardaban medio quemada. O sea, era un tizón cremado, carbonizado, ¿no? Ese tizón lo tenían en la falsa de casa, en el desván. Y cuando llegaba carnaval, se tiznaban las manos con ese carboncillo y entonces se mascaraba de negro. Claro. Incluso se metía un poco de aceite a lo mejor para que untase millón. y claro, esa tradición que pues ya viene de siglos atrás, pues cuando va a llegar el azulete, pues pienso yo que entonces se va a cambiar. Claro. Y se va a meter el azulete como una forma de sustituir lo que era el carbón que unía el ritual del fuego solsticial con el que es el carnaval, que es una fiesta de un poco de romper normas, ¿no? de estricallos que dicen aquí, porque se fregan muchas bromas, se fregan muchas cosas que van, por ejemplo, entraban en una casa y le sacaban los trastes de llabrá
los aperos de labranza y por ahí, los sacaban y se los escondían por ahí, por una calle, con las macetas, llevaba incluso, bueno, lo de las camas, de coger el colchón y darle la vuelta, o las sábanas, metérselas plegadas de una forma que cuando se metiesen dentro, pues no pueden entrar, pues eran así chanadas dichas que va tiempo de carnaval, tiempo de la broma, tiempo de reírse, de celebrar, de celebrar un poco que todo el mundo vea igual y todo el mundo pueda hacer lo que queriese, ¿no? ¿Azul por algún motivo tienes idea? Porque siempre es azul, ¿no? Cuando la mascarada. Sí, es azul. Y azul, pero porque el azulete de branquia la ropa, que ya tenían todas las mujeres por aquí o las amas de casa que ya compraban, pues entonces se va lo más fácil. Claro, y ya por eso queda el color azul. del azul. Sí, bien, sí, bien, muy bien. Pero antes ya te digo, llevaba negro del carboncillo. Negro, carboncillo. Aparte de la mascarada es como lo que más representa como la tradición, ¿no? De cómo se celebra el carnaval aquí en Campo. También se hacen muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ya hace unos años que se ha perdido, pero se va a tornar a recuperar en los años 80, creo yo, por ahí, o 70. Se va a hacer una estructura de fierro para vestir el carayot, que llaman aquí el moñaco de carnaval. Este moñaco pues representa, se le fa un juicio que eso también se ha perdido y que este año querían recuperarlo. Se fa un juicio para acusarlo de todo lo malo que ha pasado durante el año. Entonces, nosotros aquí el querín llama el don Lorenzo Pardo, el carayot don Lorenzo Pardo, porque en ahí pueblos por este arriba que él llaman, tienen nombre de alguien, de un diputado, no sé quién, o del... Este arriba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también tiene un nombre de persona. En este caso, pues he metido el de Lorenzo Pardo, porque va a ser el nombre del proyecto de pantano de Campo. Toda esta zona, esto estaría ahora inundado de agua, porque iban a hacer un pantano hasta abajo, una presa en las Mosqueras, subiendo de Graus, por encima de Santa Listra. Allí hay una cortada, un congosto, pues hasta iban a hacer una presa e inundaba Murillo de Liena, Las Colladas, Campo, y llegaba hasta Prestí, Bardaixí. Se me puso la piel de gallina de imaginarme que esto era un pantano. Y entonces, claro, esto va a salir en el 76, muerto Franco, pero esos proyectos ya los tenían en mesa. En el 76 va a salir a información pública en julio-agosto del 76, justo en verano, para que no hubiese protestas. Claro. Y van el pueblo, o sea, va a salir a información pública el proyecto de pantano como que se feban ya. Claro, aquí pues siempre se va hablado que querían hacer un pantano aquí en Campo, siempre se va un proyecto de pantano tal, pero se va hacer efectivo ese año, entonces el pueblo se va a unir mucho para manifestaciones. Bienvenido Mascaray va a ser el abogado que
va a defender a campo y entonces se va a conseguir que 10 años después, en el 86, la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió que no se ceba a campo. Wow. Entonces, todos los años se celebra el 29 de septiembre del 86, ahora todos los años, 29 de septiembre, se celebra una fiesta como que Campo se ha salvado. Claro. Y sí. esto venía porque le han dado el nombre de Lorenzo Pardo, porque es el pantano Lorenzo Pardo, se llamaba. Se iba a llamar así. Se iba a llamar así. Entonces, como que le culpan al Carayot de ixe mal, que van tener campo más o menos secuestrados porque no había inversiones económicas, porque todo parece que estaba paralizado porque todo el mundo decía que iban a hacer el pantano. Entonces, Claro. ¿para qué vas a hacer aquí nada? Ni te arregles la casa, ni te... Nada. Entonces va a ser unos años muy malos Claro. de retraso Pero para estamos campo. hablando de 10 años. Sí, del 10 años 86 de quedar a- como paralizado por esa idea Eso que, es. Del 76 al terrible, 86. ¿no? Claro. Incluso antes ya se charraba del pantano, pues todo siempre ha influido lo del pantano. Entonces va a ser un alivio gran el que la Confederación Hidrográfica del Ebro dejase el pantano de campo y lo anulase. Wow, qué historia. Entonces, bueno, volvemos a Lorenzo, que es el muñeco. Eso. El Pardo, Don Pardo, es el Pardo. moñaco que el vestirén y le iría a hacer un juicio el día 28 por el maitino a las 11 o por ahí, aquí en la Piazza Caiguila. ¿Ya están todos ahí pintados de azul o no? No. No. Bueno, empezaré ese día, pero primero querían fe, porque no se ha hecho, no, ya eso está recuperándose, ¿no? El ritmo se recupera. Se fa el juicio al Carayot, que pedirán a la Chen que nos digan cosas malas que han ocurrido en el yoga. En el año anterior. En el año anterior. Ajá. Se le Que echa la si- culpa a él. Le echamos la culpa a él, no sé. Mayordomos y mayordomas de carnaval. Soy el abad del monasterio de San Victorián, que está por aquí cerca, y al que pertenecen Campo, Foradada de El Toscar, ¿no? Baixairín y Valle de Yer. Y agradecido. Así que un aplauso para... Porque tradiciones como esta no son solo fiestas, son memoria, identidad y la forma en que un pueblo recuerda quién es. Y en Campo, el carnaval vuelve a pintarse de azul. Las tradiciones sobreviven cuando alguien decide volver a celebrarlas.